Decimos que el Evangelio es atemporal y ahora nuestras reuniones también lo son porque las podemos seguir en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así que damos gracias a Dios por ello. Y antes de internarnos en el texto, me gustaría que tuviésemos un momento de oración. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija. Señor, en esta mañana nos sentimos débiles, sabemos de nuestras flaquezas, conocemos nuestras limitaciones, somos muy conscientes de nuestras preocupaciones y cargas. Y es por eso que oramos para que tu Espíritu nos acompañe. Oramos para que podamos disfrutar de una porción de tu gracia. Necesitamos que tú nos hables a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que no permitas que ningún alma permanezca indiferente. Señor, despliega tu poder, sabiendo lo que eso significa, y transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días, prácticamente en todas partes, se habla mucho de Estados Unidos a causa de las elecciones y resulta curioso pensar cómo algo que sucede tan lejos de nosotros afecta tanto a lo que somos y a lo que hacemos. Pero sin duda, aún por encima de estas elecciones últimas, el momento más trascendente en la historia de Estados Unidos tuvo lugar el 4 de julio de 1776. Ese día, en la ciudad de Filadelfia, representantes de las 13 colonias presentaron la famosa Declaración de Independencia. Después de años de conflictos, de confrontación y de guerra, se declaraban autónomos, se declaraban independientes de la corona británica. Y aquella Declaración de Independencia sí que supuso un gran cambio para el mundo, tal y como lo conocemos. Pero esta Declaración de Independencia no ha sido la única que ha sucedido en la historia. Después de ella han venido muchas otras y de todo tipo. En un sentido, podemos decir que la independencia está de moda. No solamente a nivel político, uno quiere ser independiente en muchos ámbitos. Uno quiere decidir en el trabajo, uno quiere decidir en la familia, uno quiere decidir con sus amigos. Términos a veces relacionados con el marxismo y todo lo que eso conlleva como emancipación o empoderamiento, ahora se utilizan constantemente. La sociedad en general reclama su independencia. Las mujeres de los hombres de las mujeres, los jóvenes de sus padres, los empleados de sus empleadores, los empleadores del gobierno, y así podríamos seguir. En cambio, la dependencia a cualquier nivel es concebida como un mal que hay que erradicar. Y en estos años se han puesto en marcha múltiples leyes, normativas, programas para corregir la dependencia. Sin embargo, al contrario de lo que algunos pudieran pensar o de lo que algunos se empeñan en sugerir, los cristianos somos dependientes. Ninguna ley puede cambiar eso, ninguna moda puede cambiar eso. De hecho, la vida cristiana es toda una declaración de dependencia. El cristianismo no es una religión de élites, no persigue la emancipación de ningún tipo, sino todo lo contrario. Dijo el Señor Jesús ahí en el capítulo 15 de Juan: separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y los queman. La única emancipación, la única independencia a la que somos llamados es a la del pecado que todavía reside en nosotros. Pero somos dependientes. Y el pasaje que tenemos por delante en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, nos recuerda que el estado natural del cristiano es el de dependiente. Pero lejos de ser negativo, esto de la dependencia en realidad nos hace fuertes. Lejos de perjudicarnos, esta dependencia nos capacita.
esta dependencia nos permite alcanzar la plenitud como hijos de Dios. En esta mañana vamos a ver 3 áreas esenciales en la vida del creyente en las que somos llamados a depender del Señor. Y para ello os invito a abrir vuestras Biblias en la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, segunda de Tesalonicenses 3, comenzando en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses pocos meses después de haber escrito la primera. Y lo hace para animar a los creyentes, pero no de cualquier manera. Los quiere alentar, los quiere confortar, pero no de cualquier manera, sino a través de la enseñanza, a través de verdades espirituales, verdades que van a arrojar luz para guiarles en las circunstancias que están atravesando. Y en este capítulo 3 nos encontramos con encargos específicos para ellos. Porque Pablo, claro que sí, quiere consolar a sus hermanos, pero también quiere corregir a sus hermanos. Y es que a la exposición siempre ha de seguirle la acción. El Evangelio cambia nuestra manera de entender la vida, pero también nuestra manera de vivir la vida. El Evangelio genera convicción, pero también transforma nuestra conducta. Pablo es un apóstol y como tal quiere comunicar los propósitos futuros de Dios. Pero también es un pastor y escribe para animar, para guiar al rebaño que Dios le ha encomendado. Y en ambos casos lo hace movido por el Espíritu de Dios, porque están viviendo tiempos convulsos, tiempos difíciles, y Pablo quiere que caminen bien, mucho más el Señor. Y para ello le recuerda que como creyentes somos dependientes. Dependientes en primer lugar en la proclamación de la fe. Dependientes en la proclamación de la fe, versículos 1 y 2. Y este versículo 1 comienza diciendo finalmente. Y no es que Pablo quiera ya terminar la carta, sino que en realidad nos introduce a un nuevo tema. El apóstol ha hablado mucho del futuro en los versículos anteriores, pero ahora va a centrarse en el presente. Antes les ha ofrecido dirección, pero ahora les pide, les demanda oración. En esta primera parte del capítulo 3 solamente hay 2 imperativos, 2 mandatos enfáticos. El primero de ellos es orad. Y el segundo, versículo 10, es comed. Además, en ese orden. Pero sabemos que estas no son las únicas tareas que Pablo encarga a los tesalonicenses. Hay otras. Y sin embargo, el llamado aquí a orar es importante. De hecho, el pasaje que hemos leído comienza pidiendo oración en el versículo 1 y termina con una oración en el versículo 5. Pero llegados a este punto debemos entender qué está pasando con Pablo, porque es que está tan interesado en que los tesalonicenses oren por él. Vamos por un momento al capítulo 18 del libro de Hechos, porque ahí encontramos la respuesta. Hechos capítulo 18, y aunque son unos cuantos versículos, nos va a ayudar a entender en qué situación se encuentra Pablo y por qué demanda oración. Hechos 18, comenzando en el versículo 1. Dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio,
se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Cuando Pablo escribe esta carta se encuentra en Corinto, haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos 15 años de su vida. Pablo ha dedicado su vida a estudiar la ley, conoce la Escritura, la cita constantemente y aún hasta los últimos días de su vida va a pedir que le traigan libros, que le traigan pergaminos porque quiere seguir aprendiendo. Pablo tenía experiencia, Pablo estaba curtido en 1000 batallas, Pablo sabía lo que era enfrentar oposición, ser perseguido y rechazado. Ahora está a punto de terminar su segundo viaje misionero. Ha recorrido multitud de ciudades, ha hablado con muchísimas personas, pero no fía su suerte a su experiencia ni tampoco a sus habilidades. El apóstol sabe muchas cosas, ha experimentado muchas otras cosas, pero siempre depende del Señor para la proclamación del Evangelio. Y por eso, una vez más, en medio de estas circunstancias, allí en Corinto, escribe a los tesalonicenses y, entre otras cosas, les pide oración. Pablo pedía oración y también oraba para el avance del Evangelio. Y es que, entre paréntesis, el contenido de nuestras oraciones dice mucho acerca de cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros intereses. Pedimos por nuestra salud y la de otros, y eso está bien. Pedimos por el trabajo de unos y de otros, y eso es necesario. Pedimos por tiempos de paz, y eso es importante. Pero creo que hay pocas oraciones tan prioritarias como la que Pablo sugiere aquí. Porque más allá del éxito ministerial o de la seguridad personal, Pablo tiene en mente a las almas. Por eso apela a esos tesalonicenses ahí en el capítulo 3 que hemos leído y les quiere hacer ver que esa salvación que ellos disfrutan ya es lo que Dios ha de obrar también en otros. Y hay 2 elementos que destacan sobre todo en esta petición que Pablo hace. Por un lado, que la palabra se extienda y sea glorificada. Y por otro lado, que ellos sean librados de hombres perversos y malos. En este libro se nos ha venido hablando del malvado con mayúsculas, pero no es el único que se opone a Cristo. El texto dice que estos hombres son perversos y son malos porque no tienen fe, porque son contrarios a la fe, porque pretenden oponerse a la fe. Y finalmente lo que desean es destruir la fe, una fe que han rechazado. Anunciar el Evangelio es proclamar la palabra de Dios, de manera que todos los que están presentes escuchen su contenido, con tanta claridad que algunos puedan creer y otros la rechacen. Y en todo ese proceso dependemos del Señor, para que ese Evangelio sea recibido y para el que lo expone sea protegido en medio de esa actividad. A lo largo de su ministerio observamos a Pablo orando en muchas ocasiones, pero hay un tema recurrente en su oración: el avance del Evangelio. Lo vemos al principio de su ministerio,
lo vemos a mitad de su ministerio y lo vemos al final de su ministerio. Y es que el apóstol lo que está poniendo de relieve aquí no es otra cosa que compartir el Evangelio, dice Pablo, no es una tarea neutral. Extender esa palabra y que ésta sea glorificada no es un acto mecanizado y automático. Podemos extraer dos aplicaciones directas de estos versículos, de esta petición que Pablo hace. Por un lado, no hay mejor oración a favor de aquellos que proclaman el Evangelio que el que Dios abra puertas para el Evangelio. Si Pablo, ese gran misionero, lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Muchos hablan de los grandes sermones de hombres como Spurgeon, pero pocos saben la cantidad de horas que dedicaba a orar. O pocos saben de ese grupo de personas que cada vez que él se subía al estrado para anunciar todo el consejo de Dios, estaban en un cuarto contiguo, orando silenciosamente por eso que se estaba predicando. Aún son célebres y se publican libros acerca de los grandes avivamientos del siglo XVIII. A ambos lados del Atlántico se convirtieron miles y miles y miles y miles de personas, y aún iglesias que todavía viven hoy fueron plantadas en aquel tiempo. Pero pocos saben de la cantidad de hombres y mujeres anónimos a ambos lados del Atlántico, cuyo ministerio nunca trascendió, pero se dedicaron a orar constantemente, continuamente, sentidamente, por el avance de ese Evangelio. Hay algo más que podemos extraer, además de orar por aquellos que proclaman el Evangelio. Muchas veces nosotros mismos queremos ver a nuestros amigos, a nuestros familiares, padres, hermanos, hijos, viniendo a los pies de Cristo. Y tenemos cierta carga por eso, pero yo me pregunto, ¿cuánto estamos orando por eso? Hemos de compartir el Evangelio, hemos de verbalizar ese Evangelio con pasión, con convencimiento, pero hemos también de orar a aquel que tiene el poder de dar vista a los ciegos, aquel que tiene el poder de resucitar a los muertos para que salve almas. El texto nos recuerda que como creyentes somos dependientes, en primer lugar, para la proclamación de la fe. Y ya sea que otros lo hagan o que nosotros lo hagamos, dependemos del Señor. Y Pablo insiste, orad, orad, orad. Pero en segundo lugar, además de para la proclamación de la fe, somos dependientes también para la protección de la fe. Y eso lo encontramos en los versículos 3 y 4. Vamos a leerlos de nuevo. Dice ahí, versículo 3, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. A la luz de tus circunstancias presentes, a la luz de tus previsiones futuras, ¿cómo vivirás tu vida cristiana? Porque algunos lo hacen con resignación, pensando que sucederá algo, lo queramos o no. No depende de nosotros, dicen. Otros la viven con cierta ociosidad. Comamos y bebamos, que de todas maneras, antes o después, también moriremos. Otros con un optimismo altamente ciego. Dicen, Dios gana al final, ese es el final de la historia, así que no tengo que preocuparme de nada, ya vivo en la victoria. Estas precisamente eran algunas de las reacciones que los tesalonicenses experimentaban a la luz de lo que estaban viviendo. Y como vemos, no dista mucho de cómo algunos plantean su vida hoy. Sin embargo, este texto nos presenta una realidad distinta. A lo largo de los versículos anteriores, Pablo ha ido explicando, detallando, desvelando hacia dónde se dirige todo. Es consciente de los peligros de sus lectores, pero también sabe que una y otra vez la fe de cualquier creyente va a ser probada. Sabe que los enemigos a los que nos enfrentamos son reales y por eso insiste en una misma idea. La fe del cristiano está segura.
Qué tremenda promesa encontramos en el versículo 3. Dice ahí, pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Aquel Dios que ha mostrado su fidelidad con Abraham, con Moisés, con David, con Elías, con Jeremías, con Daniel y con tantos otros, es el mismo que ha prometido preservar nuestra fe. Es el mismo que ha prometido fortalecernos y protegernos. No podemos hacerlo solo, pero es que no queremos hacerlo solos. Él nos preserva, Él nos perfecciona, Él nos protege. El diablo no te teme a ti, ni a mí, ni a los que están a tu alrededor, pero sí le teme a Él. Y Él ha dicho, os fortalecerá y protegerá. Dependemos del Señor para guardar nuestra fe, nuestro testimonio. Dependemos del Señor para guardar nuestra profesión. Él ha prometido hacerlo. Y al mismo tiempo, en el versículo 4, vemos que somos llamados a obedecer. Tenemos confianza, dice el versículo 4, en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. Y esto podría parecer contradictorio. Parece que ha de ser una cosa o la otra, o bien Dios actúa o bien actuamos nosotros. De hecho, algunas personas piensan que Dios cuidará de ellas solamente si son obedientes. Pero la Biblia nos enseña que Dios cuida de nosotros cuando somos obedientes. Y esto no es lo mismo, dicho de otra forma. Dios protege a los suyos de muchas maneras y una de ellas es a través de la obediencia. Él cuida de nosotros a través de sus mandamientos. Él nos ha dado su instrucción como protección, sus mandatos como guarda de nosotros. Vamos por un momento al Salmo 19, solamente leer unos versículos allí. El Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, dice el texto, tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores?, pregunta el salmista. Absuélveme de los que me son ocultos, responde él. Guarda, dice ahí, también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Cuando leemos estos versículos en el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, nos damos cuenta de que el creyente apela a lo que Dios ha prometido, su protección, su cuidado, su fuerza. Pero al mismo tiempo, como dice el versículo 4, seguimos también sus instrucciones. Y es que ambas realidades van de la mano. La incoherencia en este punto, de hecho, es bastante peligrosa porque no podemos pretender que Él cuide de nosotros cuando desoímos sus instrucciones. Porque precisamente Él nos ha dado sus instrucciones para cuidar de nosotros. Y es que finalmente debemos entender que obedecer es depender. El seguir sus mandamientos es la mejor manifestación de confianza. Cuando uno obedece, dice, me fío del Dios fiel, confío en el Dios fiel, descanso en el Dios fiel. Un año tiene 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Tiempo más que suficiente para desalentarnos. Tiempo más que suficiente para desanimarnos. Pero el Señor nos ha dado justo el remedio que necesitamos. Como decía un predicador, quizás hubiéramos preferido que Dios nos hubiese dado una pastilla o una vacuna, pero nos ha dado
su palabra. Una palabra que es verdadera, una palabra que es poderosa, una palabra que, como dice el libro de Proverbios, es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Y además ahí en ese contexto el autor añade, no seas sabio a tus propios ojos. En otras palabras, no seas independiente. Y termina diciendo, teme al Señor y apártate del mal. ¿Cómo podemos cuidar nuestro testimonio? ¿Cómo podemos proteger nuestra fe? El texto dice, confiando en el Señor y obedeciendo su palabra. De manera que hasta aquí hemos visto cómo somos dependientes en la proclamación de la fe, somos dependientes en la protección de la fe, pero hay algo más. Y con esto termina nuestra sección para hoy. En el versículo 5, somos dependientes también en la progresión de nuestra fe, en la progresión de la fe. Vamos a leer el versículo 5. Dice ahí que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. El cristianismo es crecimiento. El cristiano es uno que más rápido o más despacio crece hasta dar fruto. Algunas veces a 30, otras veces a 60 y, como decía el Señor Jesucristo, y otras a 100 por uno. Pero en una medida o en otra, el Hijo de Dios progresa. Y en este último versículo que hemos leído, Pablo nos presenta dónde se encuentra la clave de ese crecimiento. En esta ocasión, y para terminar, no pide oración, sino que él mismo es el que ora, apuntando precisamente a dónde está el quid de la cuestión. Esta debería ser otra oración de cabecera para nosotros. Pablo dice que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. La idea aquí implica dirigir, implica ir sacando obstáculos, implica ir apartando todo lo que suponga un freno, despejando aquello que estorba en el camino, para alcanzar finalmente el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Porque progresar en la fe significa amar como Dios ama y perseverar como Cristo persevera. Estas dos frases, el amor de Dios y la perseverancia de Cristo, merecen un estudio mucho más específico, porque finalmente sabemos que toda nuestra fe depende de ambas realidades, de que Dios nos haya amado y de que Cristo haya perseverado hasta la muerte y muerte de cruz. Y en realidad toda nuestra vida cristiana depende de estas dos realidades, el que Dios nos ama y nos capacita para que nosotros también le amemos a Él y a otros, y el que Cristo haya perseverado y nos capacite para que nosotros también lo hagamos. Su amor nos capacita y nos conduce a amarle más a Él, pero también a amar más a los que están a nuestro alrededor. En 1 de Juan, capítulo 4, encontramos el texto clave, el texto paradigmático. Dice ahí en el versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Finalmente dice el apóstol, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En cuanto a la perseverancia, esta expresión de perseverancia del creyente o perseverancia de los santos termina por ser sinónimo de aquel que realmente es un hijo de Dios. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablando de aquellos que son martirizados, termina diciendo el texto, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En el capítulo 14 se utiliza otra vez esa misma expresión cuando se dice, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esta idea de perseverar tiene que ver con resistir, con permanecer firmes y nadie mejor que Cristo para saber exactamente en qué consiste todo esto. Por eso el autor de Hebreos, allí en el capítulo 12, versículo 3, dice, considerad a aquel
que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis en vuestro corazón. Progresamos como creyentes, como hijos de Dios, en la medida en la que el amor de Dios y la perseverancia de Cristo nos asombran. En la medida en la que el amor de Dios y la perseverancia de Cristo nos estimulan, nos animan, nos sirven como ejemplo, nos moldean, nos enseñan, pero finalmente garantizan nuestra progresión. Una de mis asignaturas preferidas cuando estaba en el colegio era plástica. Cada semana hacíamos proyectos nuevos y sobre todo me gustaba eso que tenía que ver con la marquetería. La verdad es que me gustaba mucho, pero se me daba bastante mal. De hecho, constantemente tenía que recurrir a la ayuda de mi abuelo y a veces había que pegar ciertos marcos y yo usaba el pegamento, pero no funcionaba y se llevaba él la tarea, él directamente clavaba 4 clavos en cada esquina y finalmente las maquetas quedaban muy sólidas. Pero había un problema que ni siquiera mi abuelo podía solucionar y es que no estaban alineadas. Cada lado debía ser idéntico al que estaba enfrente, pero uno siempre era más alto o más ancho. Las tablas estaban cortadas de manera tan desigual que no terminaban de encajar y claro, el resultado siempre era malo. De alguna manera esto puede suceder en la vida cristiana también. No importa cuánto nos esforcemos, no importa lo que hagamos o lo que no hagamos por nosotros y para nosotros mismos, solamente en la medida en la que nuestro corazón está alineado con Dios, entonces podemos progresar. Y el texto nos recuerda aquí que eso supone tener presentes el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. A causa de toda esta pandemia, muchos de nuestros ministerios han tenido que pausar sus actividades. Y posiblemente desde tiempos de la dictadura, aunque por razones muy distintas, la Iglesia nunca había estado tan limitada de cara a hacer cosas. Y en un sentido eso nos produce tristeza. Quisiéramos estar haciendo más, quisiéramos estar sirviendo más. Y sin embargo nos encontramos ante un momento único, posiblemente irrepetible para pensar, para meditar, para confirmar que nuestro corazón está alineado con Dios. Porque progresar no significa necesariamente hacer muchas o pocas cosas, sino cerciorarnos que nuestro corazón está alineado con el amor de Dios y la perseverancia de Cristo. Este texto que hemos estado estudiando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, es una declaración de dependencia. El apóstol Pablo, dependiente. Los creyentes, dependientes. Aún los que han de ser salvos, dependientes. Aún los que se oponen al Evangelio, dependientes. Ante circunstancias difíciles y un futuro incierto, las enseñanzas de la Escritura son claras. Todos somos dependientes. Pero lejos de ser una mala noticia, es la mejor noticia posible, porque con nosotros pelea un campeón temible. Dependemos del alto y sublime. Descansamos en el Creador del universo. Y esto no se trata de un placebo, de simple pensamiento positivo. Hablamos de aquel que está sentado en el trono. Hablamos de aquel que pone y quita reyes, de aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Él estamos seguros. En Él nuestra esperanza es firme. En Él la eternidad nos espera. ¿Es esta tu confianza o aspiras a otra cosa? Porque en este libro de Segunda de Tesalonicenses se habla mucho de alguien quien aspiraba a otra cosa. Esta era precisamente la gran aspiración del diablo, la independencia, la autonomía. De manera que, alentado por su orgullo, no se conformó a la posición que le fue dada y quiso ser como Dios. Ese es precisamente el mal que asola a todos los hombres. Sin embargo, la Biblia nos presenta a un Dios que está dispuesto a perdonar aún a los que se rebelan contra Él.
Hoy puede ser el día en el que entiendas que necesitas más a Dios de lo que puedes llegar a pensar e imaginar, que por ti solo te conduces al lugar más terrible jamás imaginado. Y sin embargo, cuando confiesas tu pecado, reconoces tu necesidad, pones tu vista en Cristo y confiesas que hay un solo Señor y un solo Dios, que hay uno que bajó del cielo dejando su gloria para que tú pudieras disfrutar de esa gloria, que hay uno que murió una muerte que te correspondía a ti y vivió una vida que tú no puedes vivir, que hay uno que dice mi justicia tuya es, tu pecado mío será pagado por mí. Cuando tú entiendes eso, cuando tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, la vida promete, tienes vida eterna. De manera que uno deja de ser autónomo e independiente y feliz acude con multitudes, con miríadas y miríadas y dice, he aquí Señor, aquí estoy, tuyo soy, haz tu voluntad. Qué regalo el Evangelio, qué precioso el Evangelio. ¿Te conformarás con otra cosa? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque tu palabra nos enseña que hay un camino mejor, el camino de la dependencia, el camino del reconocimiento, de la adoración de aquel que merece toda nuestra alabanza, de el ponerse a los pies de aquel que es el Rey sobre toda cosa creada, de decir hay un solo Dios y un solo Señor, de confesar que muchas veces buscamos ser los reyes de nuestros propios pequeños reinos y sin embargo, a la luz de tu palabra sabemos que eso no tiene sentido. Te pedimos, Padre, que podamos ser dependientes para proclamar el Evangelio, dependientes para proteger la fe, dependientes para progresar en el Evangelio y que realmente toda la gloria sea para ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo. Nos conmociona, entra en nosotros, mueve hasta la fibra más íntima. Gloria a Dios y gracias a Dios por ese amor que se ha acercado a nosotros. Vamos a tener la presentación de un niño en este día. Es un motivo de gozo grande, pero antes queremos solamente recordar que a efectos de la vida de Iglesia hay anuncios en el boletín, se puede encontrar en la página web iemarin.com y también recibir a través de WhatsApp, como muchos ya lo han recibido. Así que tengamos en cuenta esas noticias. Únicamente permitidme, ya que hoy vamos a presentar a un niño, a Tristán, que dé recuerdos de la persona más veterana de la Iglesia, que ayer cumplió 96 años, la señora Adela Araujo, nuestra hermana en Cristo. Ella me decía, cuánto echo de menos los cultos y a los hermanos. Una persona que de manera regular era asistente a todas las reuniones. Así que nos gozamos y oramos por ella y por las demás personas mayores de la Iglesia. Algunos de ellos están solos o con la familia un poco lejos. Así que seguimos orando y pidiendo al Señor que le continúe guardándoles y ayudando. Pues como decía, hoy tenemos un motivo de gozo importante y es la presentación de Tristán, que nació no hace mucho, hace solamente unas poquitas semanas. Sus papás, Fran y Joana, con sus hermanas Daniela y Valentina. A qué buen hogar ha mandado el Señor a Tristán, ¿verdad? Todos contentos y con gozo. Solo quiero recordar que cuando hacemos una presentación no estamos llevando a cabo algo que imprima carácter o alguna cosa a la vida, a la persona del niño, en este caso de Tristán, sino que es un acto sencillo de presentar delante del Señor su persona, su vida, también a su familia. Decía que este es un momento de gozo para Joana
y Fran, también para Daniela y Valentina. Están así un poco raras en este ambiente sin gente, cuando normalmente son personas lo que tienen delante, pero enseguida se adaptan, son muy inteligentes. Así que decía que es un motivo de gozo para ellos, también para Tristán. Ahora no se entera de nada, pero cuando se lo cuenten sus papás, también cuando él pueda verlo, va a tener ese privilegio, seguramente le impactará. Es un motivo de gozo, pues, para la familia. No pueden estar aquí físicamente, lo podrán ver, pero sí que han estado orando. Y Tristán tiene un privilegio muy grande. No solo son abuelos, tíos, primos, es que le viven 5 bisabuelos. Eso no es fácil de que ocurra en la vida de los niños que van naciendo. Así que se cumple aquella promesa del Señor que habla de los hijos y de los hijos de tus hijos. También es un momento de gozo para la Iglesia. Siempre nos gozamos cuando unos padres traen a su niño o a su niña. Y es un motivo de gozo porque la Iglesia asume una responsabilidad, un compromiso de cuidar, de proteger, de animar, de alentar, de fortalecer. La verdad que en este tiempo de distanciamiento estamos acumulando tal cantidad de abrazos, tal cantidad de expresión de amor que no podemos, porque no podemos tocar, que hay toneladas acumuladas. Yo creo que el día que podamos, pues vamos a estar muchas horas y sobre todo los niños van a estar recibiendo de todos los hermanos y hermanas de la Iglesia nuestro cariño y nuestro amor. No queremos socializar, queremos confraternizar, que es algo mucho más potente. Y pensando en qué decirles de una manera breve a Fran y a Joana en esta presentación, quiero compartir la experiencia de unos padres que vivieron tiempos muy complicados, muy difíciles. Fueron los padres de Moisés. Dice de ellos en el libro de Hebreos, capítulo 11 y en el versículo 23, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Los padres de Moisés, Amram y Jocabed, les tocó vivir tiempos difíciles para la fe. Tiempos difíciles para la fe. Moisés nació en un mundo hostil. Moisés, cuando nació, ya estaba condenado a muerte porque los edictos de Faraón, los edictos del Estado, ya le tenían condenado. Todo varón hebreo debería ser muerto, arrojado al Nilo para morir. Él formaba parte de un pueblo extranjero que estaba bajo el dominio de un Estado totalitario, y desde que nacía hasta que moría, lo que le tocaba era vivir como un esclavo. Pero Moisés tenía algo a favor suya. No era la hermosura, y tenía que ser un niño, como decimos, hermoso, precioso, vital, fuerte, con energía. No era tampoco sus capacidades, era un bebé, dependía en todo de sus padres y de su familia. Lo que realmente tenía a su favor Moisés es que era el hijo de unos padres creyentes. Moisés era el hijo de unos padres creyentes. Nos dice en Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2, que tanto Amram como Jocabed eran de la tribu de Leví. Y cuando tomaron esa decisión de salvar a Moisés, no fue por un instinto de supervivencia para con su hijo. En el texto que hemos leído nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses y no temieron el decreto del rey. Como digo, no fue amor de padres, fue la fe en Dios que les llevó a decir, no, nuestro hijo no va a ser arrojado al Nilo, nuestro hijo lo vamos a preservar.
La historia de Moisés es apasionante en la Biblia, pero no es menos la historia de los padres de Moisés. Ellos tuvieron la oportunidad, porque Dios se la dio, de que durante un tiempo de infancia, un tiempo corto, porque cuando menos lo esperasen iba a venir la hija del faraón que había adoptado a Moisés para reclamarlo, para que entrase a formar parte de la corte, y eso significaba otra cultura, otros dioses, otros intereses. Así que los padres de Moisés tenían poco tiempo para que su niño, para que su hijo pudiese recibir una enseñanza que marcaría su vida, que guiaría su vida y que en momentos determinados en la vida de Moisés afloraría. Sus padres tenían poco tiempo para enseñarles quién era su Dios, para que pudiese él experimentar en qué clase de familia había nacido y qué era lo que su familia, lo que sus padres realmente creían. Así que el tiempo apremiaba y sus padres hicieron bien su trabajo. Cuando el Señor se revela a Moisés allí en Madián, a la hora de declararse quién es, Él le dice: soy el Dios de tus padres. 80 años después, en la vida de Moisés, Dios apela a aquellos pequeños, a aquellos cortos años en la vida de Moisés, donde sus padres llevaron a cabo una labor vital e importante, y le dice: soy el Dios de tus padres. Las historias que te contaron, las experiencias que te transmitieron, la manera en que ellos te hablaron de tu salvación milagrosa, de la fe que pusieron en Dios, soy el mismo Dios que estuvo con ellos y estuvo contigo, el que se revela hoy a ti. En los últimos días de Moisés, cuando da la instrucción al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 6, Moisés dice algo allí que realmente los padres y las madres no podemos olvidar y debe formar parte de nuestro ABC como padres. Moisés dice al pueblo en capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas. Sabía lo importante que era la transmisión de la fe. Tiempos difíciles los que le tocó vivir a la familia de Moisés. Y sin embargo, ellos pudieron experimentar que la fe es para tiempos difíciles. La fe es no para la acomodación, no para el entretenimiento. La fe es para tiempos difíciles. ¿Y no son difíciles nuestros tiempos? El mundo está en vilo. Cada día nos mandan información cómo suben o cómo bajan el número de afectados por el coronavirus. Continuamente sabemos el impacto en la economía, cómo tantas y tantas personas pierden su trabajo, bajan sus ingresos cuando los tienen. Y en muchos hogares la preocupación es: ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de Daniela, de Valentina, de Tristán? Y podía seguir citando nombres y nombres. Así que hay muchos corazones que están encogidos por la angustia y por la incertidumbre. Pero acercarnos a la palabra de Dios es acercarnos a la realidad de Dios en la vida de las personas, en la vida de las familias. Y al igual que en aquel tiempo, la orden era muerte al que nace. Y al igual que hoy, pues detrás de nuestros hijos hay estados que están intentando ocupar el lugar que no les corresponde, que les corresponde a los padres. Los hijos son herencia de Dios para los padres, no para el Estado. No están ahí para que las ideologías conformen su mente y les modelen, sino para que los padres
transmitan los valores, transmitan la fe, al igual que hoy hay angustia por el que será mañana. También lo había en aquel día y Dios es el mismo. Vuestro Dios, Fran y Joana, es el Dios de los padres de Moisés. Vuestro Dios es el Dios de los padres de Moisés, todos aquellos que sois padres y estáis con la preocupación escuchando este momento. Y la fe que ellos tuvieron era la fe para los tiempos difíciles. Y le tocaba a aquellos padres, como lo que os toca a vosotros, transmitir esa fe. La fe que tenéis en el Señor. Recordad, lo que mejor tenía Moisés era que sus padres eran creyentes. Y la confianza de ellos estaba en el Señor, esperando en el Señor. ¿Y qué voy a decir? Que ya tenéis ahí la experiencia de 2 y ahora viene el tercero. Así que hay muchas cosas que como padres sabéis y podéis compartir. Pero lo más importante es compartir la fe en Dios de una manera constante, ser modelos, porque en la vida uno está cerca y la confianza que tiene en el Señor es una confianza real. Esta es nuestra oración como iglesia, esta es nuestra petición al Señor y nuestro ánimo para los padres y para todos los padres. La fe cristiana, la fe en Cristo Jesús, es una fe para tiempos difíciles los que ahora tenemos. Así que vamos a orar por esta familia, por Fran y por Joana y por todas las familias de la iglesia y que no son de la iglesia. Y voy a pedir también a Ever si se puede acercar. Lamentamos que, Tristán, no te podemos coger en brazos y disfrutar de ese momento tan estupendo, pero sí que podemos orar por vosotros, seguiremos haciéndolo, ese es nuestro compromiso personal y como iglesia. Señor, queremos acercarnos a ti con gratitud por este niño, porque es una bendición, porque es un gozo, porque el Señor de la vida, el dador de la vida, una vez más, nos hace llegar su amor y su misericordia. Y pedimos por él, que tú le fortalezcas, que pueda crecer bien, que pueda llegar a ser un hombre de fe. Pedimos por sus hermanas, Daniela y Valentina, que también les cuides, que ellas sigan creciendo y sean mujeres de Dios. Y pedimos, Señor, por esta familia, que tú la bendigas y la guardes, proveas lo que necesitan. Pedimos, Señor, por el resto de familia, abuelos, bisabuelos. Pedimos, Señor, que por todas las familias de la iglesia y no de la iglesia, que tú estés cerca, que apelen a ti, que acudan a ti, que en ti esté puesta la fe, para que en estos tiempos complicados y difíciles vean que en ti, Señor, hay camino, un camino real, un camino de bendición. Pedimos todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias porque es un motivo de profunda alegría el poder ver a Tristán aquí y pedimos que tú desde sus primeros días, meses, años puedas estar obrando en su vida y en la de su familia. Oramos por sus padres para que sepan instruirle en tus caminos, para que su ejemplo siempre vaya por delante. Y pedimos también por sus hermanas para que juntos puedan ir creciendo y haciéndose sabios para salvación. Oramos, Señor, que tu iglesia pueda ser un elemento de ayuda y de bendición para sus vidas también y que desde sus primeros años puedan encontrar en tu palabra la guía que necesitan para la vida presente y la futura. Nos enternece pensar que aun en medio de tanto dolor y angustia que experimentamos en este mundo, tú eres compasivo y misericordioso y nos permites disfrutar de bendiciones tan grandes como la de ser padre o madre. Y oramos para que Fran y Joana disfruten de su paternidad, pero al mismo tiempo también sean siempre cuidadosos y responsables con ese compromiso que han adquirido delante de ti. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos sabiendo que eres un Dios bueno y no hay nada mejor para nosotros y nuestras familias que estar cerca tuya. Pedimos que tú los bendigas de manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén.